Meditad en que hay un hogar en la margen del río de luz, más allá, donde van para siempre a gozar los creyentes en Cristo Jesús. Más allá, más allá, más allá, más allá, meditad en que hay un hogar, más allá, más allá, más allá, en la margen del río de luz. Meditad en que amigos tenéis, de los cuales marchamos en pos por la fe, y pensad en que al fin los veréis en el alto palacio de Dios. Más allá, más allá, más allá, más allá, meditad en que amigos tenéis, más allá, más allá, más allá, más allá, de los cuales marchamos en pos, en que mora Jesús, meditad, donde seres que amamos están, más allá, y a la patria bendita volar, sin angustias, temores ni afán. Más allá, más allá, más allá, más allá, en que mora Jesús, meditad, más allá, más allá, más allá, más allá, donde seres que amamos están. Reunido a los míos seré, mi carrera su fin toca ya, pronto ya, y en mi hogar celestial entraré, do mi alma reposo tendrá. Más allá, más allá, más allá, más allá, reunido a los míos seré, más allá, más allá, más allá, mi carrera su fin toca ya. En mi Señor lo tengo todo, consuelo tengo, si acaso lloro, y si me gozo, Dios va conmigo, su amor es para siempre en mí. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. El mundo ofrece vanidades, el hombre quiere
cielo, cuando buscamos su amistad. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. La lección para el día de hoy tiene este título: Después de morir, ¿dónde vamos? Fíjese que esta es una interesante pregunta que nosotros vamos a ver este día y vamos a responderlo. Con esta pregunta, ¿qué enseña la Biblia sobre este tema? ¿Qué dice el Señor en su santa palabra? Ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Fíjese que estas son aseveraciones de la palabra de Dios. Entonces la pregunta es, ¿dónde vamos después de morir? La muerte. Fíjese que es una palabra que asociamos a tragedia. A la mayoría de las personas no le gusta pensar ni hablar acerca de este tema. En algunas familias está prohibido hablar de la muerte. No se habla. Causa temor solo saber que un día nosotros o algún familiar va a partir de este mundo, y eso nos llena de pavor. Entonces, ¿por qué debiéramos estar interesados en la muerte o estar inquieto acerca de lo que sucede cuando morimos? Yo creo que para alejar nuestros temores, para alejar todos esos fantasmas que nos persiguen cuando se habla de la muerte, bueno es investigar. ¿Y qué mayor manera es haciéndolo con la palabra de Dios? Entonces la muerte, ¿cómo nos afecta? ¿Dormimos o estamos conscientes? ¿Sigue existiendo nuestra alma o nuestro espíritu después que morimos? Si es así, ¿a dónde vamos después de morir o después que morimos? ¿Existe la vida más allá de la muerte? Fíjese que todas estas inquietudes se despiertan y se levantan y exigen respuesta de parte de nosotros. En esta lección vamos a tratar de responder estas inquietudes o estas preguntas que estamos presentando. ¿Dónde vamos después de morir? Sin duda que este es un tema delicado y de mucha importancia. Si podemos nosotros entender la respuesta a estas preguntas, puede cambiar nuestra visión de la muerte y nuestra reacción respecto a ella. Porque, querámoslo o no, un día vamos a morir. Y la muerte está presente, ahí a la vuelta de la esquina, siempre está. Puede afectar la manera en cómo vivimos y por qué es nuestro deber prepararnos para aquel día cuando tengamos que cruzar el umbral hacia el más allá. Estar preparado para enfrentar este hecho que es realidad. No sacamos nada con esconder nuestra cabeza ante esta realidad. Bueno será enfrentarla, investigar, saber qué dice la Biblia y qué información tiene el Señor para nosotros de este tan delicado asunto como la muerte. La pregunta que surge es ¿por qué morimos? En primer lugar, ¿por qué razón morimos? Bueno, la respuesta es porque así lo estableció Dios. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Fíjese que esta orden del Señor, este mandamiento, este evento, se cumple al 100%. Todos los hombres que han vivido en la tierra han muerto. Y todos los que estamos viviendo vamos a morir un día. Si es cierto lo de la muerte, lo del juicio también es cierto. El Salmo 90, en el versículo 10,
Fíjese que nos dice, los días de nuestra edad son 70 años. Si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Fíjese que es bien interesante este texto. Dios está diciendo que la vida suya y mía en la tierra está diseñada para vivirla en 70 años, que en algunos casos personas más robustas van a pasar esa edad y llegarán a los 80, pero dice que de los 80 para allá, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Ya se hacen débiles las piernas, ya los ojos no ven y el cansancio nos quita la energía. Tenemos esta información de parte de Dios. También lo que la Biblia nos enseña con respecto de por qué morimos es que la muerte entró al mundo a causa del pecado. Ahí en Romanos 5, versículo 12. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Se da cuenta? Por eso morimos, porque el pecado entró al mundo, y este hombre es Adán, y por el pecado entró la muerte. Pero no es que heredemos la muerte o el pecado de Adán, sino que la muerte, dice, pasó a todos los hombres porque todos pecaron, o sea, todos individualmente pecamos y recibimos el castigo, la paga del pecado, que es la muerte. Y por esa razón morimos. Fíjese que la muerte es el fin que espera toda la humanidad. Ninguno puede eludirla, porque no tenemos poder para retener el espíritu en nuestro cuerpo. Cuando llega el momento no hay forma de que nosotros venzamos la muerte. Ahí en Eclesiastés capítulo 8, versículo 8, mire cómo dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad liberará al que la posee. Es un interesante texto. En esa guerra, cuando llegue el momento de la muerte, no hay cosa que la detenga. El hombre no tiene esa potestad. Entonces, ¿qué es la muerte? Bueno, es una separación. Es la separación del cuerpo y del espíritu. Es el momento cuando está la persona ahí en la sala del hospital y los médicos luchan por retener la vida, pero la vida se va. Se acabó. No hay nada más que hacer. La muerte física es la separación del cuerpo y del espíritu. Santiago capítulo 2 versículo 26 nos dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Está muerto el cuerpo, se fue, salió el espíritu y queda ahí el cuerpo. ¿Ha estado usted cerca de una persona al morir? Yo estuve cuando mi hermano enfermó gravemente de un cáncer y pude estar una hora con él antes de morir. Él estaba ahí, yo podía hablarle, él me respondía apretando mi mano. Ya tenía sus ojos empañados y estuve hasta el último momento, hasta que en un momento respiró profundamente y exhaló y su espíritu se fue. Nos quedamos con su cuerpo, pero su persona, su espíritu, su alma ya no estaba ahí. Se fue. La muerte significa eso, la separación del espíritu del cuerpo. Entonces el cuerpo, cuando sale el espíritu, que es la morada primera del espíritu, cuando el espíritu sale, el cuerpo se desploma. La Biblia declara que en el momento de la concepción, Dios pone espíritu en nuestro cuerpo. Aquí en Zacarías 12, versículo 1, dice, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra. Él forma el espíritu del hombre dentro de él. En el momento de la concepción, cuando el óvulo es engendrado, entonces comienza la vida. Y es Dios que pone la vida ahí. Por eso Dios es el Padre de los espíritus, como lo dice Hebreos capítulo 12. Él es el Padre de los espíritus. Al morir, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio.
porque fue Dios quien puso espíritu de vida en ese óvulo engendrado. Por eso el aborto es un crimen, porque se mata un alma, se mata una persona que está creciendo ahí en el vientre de la madre. Lo importante es entender que el alma es inmortal. Muchas falsas religiones enseñan que al momento en que el espíritu deja el cuerpo pasa a un estado de no sentir nada. Ciertamente el cuerpo no siente nada, pero no pasa así con el espíritu. Otras dicen que va al purgatorio o que desaparece completamente. Pero lo que tenemos que preguntarnos nosotros es, ¿qué enseña Dios en su palabra sobre esto, sobre la vida del hombre? Y eso es lo que prevalece. Los hombres pueden decir mil cosas, pero Dios, el creador del hombre, nos informa. Santiago 2:26 dice que el cuerpo sin espíritu está muerto. Pero fíjese bien que no dice que el espíritu sin el cuerpo está muerto. El que muere es el cuerpo. Se acaba la función del cuerpo cuando el espíritu sale. La muerte del cuerpo no significa la muerte del alma o del espíritu. El cuerpo, cuando una persona muere, su cuerpo es puesto en una tumba. Y vemos los cementerios ahí. En ese estado el cuerpo sin espíritu no siente nada. Está muerto. Con el paso del tiempo el cuerpo que está en la tierra se desintegra hasta desaparecer, cumpliéndose así lo establecido por Dios. El polvo vuelve al polvo, de donde fue tomado, porque el Señor así creó al hombre del polvo de la tierra. Y lo puede leer ahí en su Biblia. En el capítulo 3, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Porque Dios tomó del barro e hizo al hombre y sopló aliento de vida en su cuerpo. Y Eclesiastés 12:7 nos dice que el polvo vuelve al polvo, a la tierra. El cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. El espíritu, el alma, esa conciencia espiritual del hombre. Con el espíritu sucede lo contrario al cuerpo. El espíritu no desaparece. El Señor explicó lo que sucedía con el espíritu ahí en Lucas capítulo 16 del 19 al 31. Usted sabe y ha leído en otras oportunidades la historia que cuenta Jesús de dos personajes, un hombre rico y un hombre mendigo, muy pobre. En la historia el hombre rico disfrutaba con toda esplendidez. Y el pobre estaba sentado afuera de la casa del rico esperando que le dieran de lo que sobraba de la mesa del rico. Era una situación terrible, pero ambos murieron. Fíjese que en esta enseñanza dada por el mismo Señor Jesús podemos ver que en el momento en que el espíritu deje el cuerpo va a morar al Hades. Dice que murieron ambos y en el Hades abrieron sus ojos. El Hades es el lugar de los espíritus sin cuerpo, donde están guardados para el juicio final. Hades significa eso, el refugio de los espíritus incorpóreos, que no tienen cuerpo. En este lugar el Señor Jesús describió a Abraham, a Lázaro y al rico, y los describe como teniendo vida y conciencia después de morir. Ellos no estaban en un lugar inactivo, como durmiendo eternamente. No, eran personas que pensaban. En el Hades el espíritu de los obedientes goza. En el caso de Lázaro, Abraham, tenían un estado de felicidad, de consuelo. El mendigo Lázaro estaba siendo consolado por lo que había sufrido en la vida. Pero el espíritu de los soberbios y desobedientes sufre el hombre rico que no tomó en cuenta a Dios para nada.
en ese momento estaba sufriendo las consecuencias de su rebeldía. Fíjese que el Hades se divide en dos secciones que están separadas por una gran cima. El Hades tiene estas dos secciones, el paraíso, o el término que usa Jesús, el seno de Abraham, y también tiene el lugar de tormento. Entonces, así, viendo esta gráfica, el Hades así está, el tormento, lugar de tormento para los espíritus de los injustos que no obedecen el Evangelio. Y el paraíso o seno de Abraham es un lugar de consuelo para los espíritus de los justos. Y está una gran cima que impide que ambos pasen de un lugar a otro. Eso lo explicó Jesús muy bien ahí en la enseñanza de Lucas 16. A este lugar en el Nuevo Testamento se lo llama Hades en griego. Y en el Antiguo Testamento a este sitio se le llama Seol en hebreo. Entonces, ¿qué cosas debe saber usted? ¿Y qué cosas tengo que saber yo? La muerte surgió como consecuencia del pecado. Dios nos puso vida eterna para que viviéramos eternamente con Él. Pero el pecado nos separó de Dios. El hombre muere porque es un ser mortal. Con la muerte termina la oportunidad de ser salvo. Usted puede pasearse por las calles de su ciudad e ignorar a Dios. El llamado del Evangelio lo puede ignorar. Pero si usted muere en esa condición, su oportunidad de ser salvo se acabó. Se terminó con la muerte. Y esto sucede cuando el alma y el espíritu abandonan el cuerpo. Vemos tanta gente que muere en accidentes. Conversamos con ellos, se cayó del árbol y se mató. ¿En cuánto? En media hora su ser espiritual salió de él y ahí tenemos el cuerpo herido. El cuerpo al descomponerse vuelve a la tierra, se hace polvo. El alma o espíritu van al Hades, donde están ahí esperando la resurrección final. Todos los que mueren van al Hades. El rico y el Lázaro fueron allí. Los justos son conducidos por los ángeles al paraíso. Siempre pienso en ese momento cuando el justo muere. Imagínese confiando siempre en el Señor, orando, pidiéndole que nos ayude. Y llega el momento de nuestra partida. Y salimos de este cuerpo y nos encontramos que hay ángeles que nos llevarán al seno de Abraham, al lugar de los justos. Nos acompañarán. Dios nos acompañó desde el día en que le obedecimos. Nos bautizamos, perdonó nuestros pecados, hizo morar su espíritu en nosotros y le servimos y le adoramos. Cuando llegó el momento de la muerte, los ángeles nos llevarán al descanso eterno, al descanso de nuestro espíritu y seremos resucitados en el juicio final, cuando nuestro cuerpo salga del cementerio y mi espíritu que está en el Hades se una a ese cuerpo y comparezcamos delante de Dios para darle cuenta. Los justos están en un lugar de consuelo. Los impíos están en un lugar de tormento. El peor tormento de la gente será cuando se dé cuenta que Dios hizo todo lo posible para salvarse y ellos lo despreciaron. Cuando se den cuenta que Jesús murió en esa cruz cruelmente por causa de ellos, pero ellos le despreciaron. Y llorarán y ya no va a haber tiempo, porque el tiempo se acabó. El tiempo era mientras estaba en el cuerpo. Todos retienen su identidad y cada uno recuerda lo que sucedió en la tierra. Todos están conscientes de lo que les rodea. El rico pensó, cuando se dio cuenta que era imposible que él fuera aliviado de su tormento, y pidió por sus hermanos, 5 hermanos en la casa de su padre. Él no quería que ningún familiar lo acompañara en ese terrible lugar, pero no fue posible. Se le dijo que los 5 hermanos tenían a Moisés y a los profetas, que era la palabra de Dios, la cual deberían de estudiar y encontrar ahí los designios de Dios para ser salvos. Fíjense que los que están en ese lugar, si tenemos familiares que se han perdido, ellos anhelan que usted no llegue ahí. Si pudieran regresar y venir y a decirnos algo, nos dirían que aceptáramos a Cristo ahora mismo, que nos bautizáramos para el perdón de nuestros pecados, que cambiáramos nuestras vidas.
En fin, concluyendo, preparémonos para morir y entrar en este estado intermedio mientras todavía hay tiempo. Todavía usted puede prepararse, yo todavía puedo prepararme y debo hacerlo y lo estoy haciendo. Después que ocurre la muerte física, nada se puede hacer por la salvación de nuestra alma. No se puede hacer nada. De usted depende dónde quiere pasar la eternidad. Hoy es el día de salvación, nos dice 2 Corintios 6:2. He aquí ahora el día aceptable, aquí ahora el día de salvación. Y como siempre terminamos estas lecciones con el plan de salvación. La pregunta que el hombre se hace, ¿qué debo hacer para ser salvo? La encontramos en la respuesta del Evangelio. Dios nuestro Creador nos ama y quiere que nos salvemos. El problema está que el pecado ha construido una pared entre nosotros y Dios. Ha manchado el pecado nuestras almas. Dios nos ama, pero el pecado nos ha manchado y no podemos tener comunión con Dios. Lo que tenemos que hacer nosotros, y informa la Biblia, el primer paso es oír el Evangelio, informarnos de lo que Dios quiere de nosotros. Luego nosotros tenemos que creer esta información, porque viene de Dios. Al hacer esto nosotros vamos a examinar nuestras vidas y nos vamos a arrepentir, porque está ideado este mensaje para llevarnos al arrepentimiento y reconocer que hemos pecado contra Dios. Cuando nos arrepentimos, vamos a confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, quien nos amó y dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y finalmente, el último paso que daremos será bautizarnos para el perdón de nuestros pecados. El bautismo es una sumersión en agua. Tenemos que sumergirnos en las aguas. El agua no tiene poder en sí, pero el Señor ordenó las aguas porque el símbolo es una sepultura. Somos sepultados. Y en ese momento, cuando obedecemos con una fe sincera este mandamiento del Señor de bautizarnos, la sangre de Cristo se aplica a nuestra alma que está manchada por el pecado y es lavada. Cristo nos redimió de nuestros pecados con su sangre. Y en ese momento del bautismo, la sangre de Cristo nos lava de nuestros pecados. Y entonces el problema del pecado es solucionado por el Señor Jesús, que nos abre la puerta de comunión con Dios. En ese día, el apóstol Pedro a gran voz anunció, diciendo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Entonces, hemos visto este día, en este estudio, esta lección. Entonces es la única forma que nos salvemos del pecado y estemos preparados nosotros para disfrutar de la vida eterna. Después de que esta vida de llanto triste, de dolor y pena y obscuridad, después de que esta vida pase y termine, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. Después de que este mundo de arduo trabajo, de tinieblas y deshonestidad, después de que este mundo pase y se acabe, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios.
Después de que este cuerpo lleno de males, de lágrimas y de enfermedad, después de que este cuerpo vaya a la tumba, yo voy a la ciudad de Dios. Voy a la ciudad de paz y luz, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios, voy a la ciudad de mi Dios, la ciudad donde Jesús me prepara un lugar. Yo voy a la ciudad de Dios. ¿Qué harás si Cristo viene hoy? Podrás decir yo listo estoy. Sabes que un día volverá. Piensa que puede ser hoy. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si Dios pide tu alma hoy, podrás decir yo listo estoy. Sabes que puede suceder. Piensa que debes hacer. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor. Si tú quieres ser salvo hoy y estar listo ante el Señor, sabes lo que debes hacer. Ven hoy, confiesa ya tu fe. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro con tu Dios. Prepárate, prepárate, prepárate a venir al encuentro del Señor.